una isla de calor se da mucho en los grandes complejos como las ciudades, las industrias, pues lo que hacen es absorbe calor y lo irradian. Más adelante ese calor que han absorbido, irradiándolo y alterando las condiciones de estabilidad, de inestabilidad de la atmósfera, con lo cual hace que aporten estabilidad a la atmósfera. Se da la paradoja de que las ciudades son atmosféricamente menos estables que el campo. Y esto es bueno, porque esta inestabilidad lo que propicia es ayudar a facilitar la dispersión del penacho que se nos forma en las emisiones de las grandes fábricas o industrias, o de las emisiones contaminantes que expiden pues, los tubos de escape de los coches en el tráfico de las grandes urbes. Pero esto que en principio es bueno, el que tenga una cierta inestabilidad de la ciudad frente al campo, esta cierta inestabilidad se ve amortiguada o perjudicada en el saldo final por ese concepto que decíamos antes de las islas de calor, que lo que son fuertemente estables, crean atmósferas estables al absorber ese calor, por ejemplo, el asfalto, los grandes bloques de hormigón, e irradiarlo rápidamente. Y esa estabilidad es la que propicia que no se dispersen los penachos de los focos de emisión que originan el problema de la contaminación ambiental. Un modelo básico de dispersión de Gauss se ve muy bien en el gráfico de la figura, donde en un sistema tridimensional nosotros, siguiendo el eje X, la dirección del viento, y siendo h pequeña la altura de la chimenea y h mayúscula la altura efectiva de la chimenea, o sea, la altura de la chimenea más la altura del penacho, somos capaces de ver a la distancia la emisión como la percibiría una persona situada a una distancia en un punto desde el foco de emisión, teniendo en cuenta las coordenadas X y Z. Si queremos medir la concentración a nivel del suelo, el valor de Z es 0 y entonces estaríamos hablando en un plano, en el plano XY, donde X es la dirección del viento e Y es el plano perpendicular Y es la dirección perpendicular al plano formado por la altura de la chimenea y la dirección del viento. En la fórmula o el modelo de Gauss lo que nos dice es que la concentración a sotavento, o sea, medida en la dirección del viento, que percibe un individuo o algo o alguien en gramos metro cúbico, situado a una distancia X de la dirección del viento y a una distancia en el punto de emisión y a una distancia Y, a nivel del suelo, esto es siendo Z0, viene dada por la siguiente expresión. E, que es la velocidad de emisión, gramos segundo, la tasa de emisión del punto de emisión, del contaminante que sea, puede ser dióxido de azufre, puede ser óxido de nitrógeno, me da igual, no es importante. Lo que es importante es que es la velocidad o la tasa de emisión dada en gramos por segundo, dividido pi por la desviación estándar en el eje X, la desviación estándar en el eje Z y U, siendo U la velocidad del viento y expresada en metros segundo, por E elevado a menos 0,5 y el cociente elevado al cuadrado de la distancia en el eje Y. Ya dijimos que era el eje Y el perpendicular al plano formado por la dirección del viento y la altura de la chimenea, pues ya digo el cociente entre Y y la desviación estándar en el eje Y. Y por E elevado a menos 0,5 por H, siendo H la altura efectiva de la chimenea, dividido la desviación estándar en el eje Z y ello elevado al cuadrado. Este es un modelo aplicado al caso particular de Z igual a 0, a ras de suelo. El modelo más general sería que la concentración a sotavento, medidas en un punto ubicado en coordenadas X y Z y en la altura efectiva de la chimenea H,
sería igual a esta misma expresión, pero el valor, en vez de aparecer h, aparecerá z menos h. Y aquí aparecerá el valor z no 0. ¿Cómo calculo la altura del penacho? La altura del penacho muchas veces puede ser bien un dato del problema, del enunciado, o muchas veces se calcula por la fórmula de Holland, donde nos dice que es esta fórmula, donde la velocidad S es la velocidad de salida de la chimenea, D es el diámetro de la chimenea, U es la velocidad del viento, y ahí tenéis el algoritmo donde aparece 1,5 más 2,68 por P, donde P es la presión en kilopascales y las temperaturas de salida, este es su S, y la temperatura T sub A es la temperatura ambiente, expresadas en grados Kelvin, y D es el diámetro de la chimenea. Vamos a intentar analizar cómo podemos obtener la desviación estándar en el eje Y y la desviación estándar en el eje Z. Se pueden obtener de dos formas, una mediante tablas y otra mediante estas dos fórmulas que aparecen aquí, en donde los coeficientes A, C, D y F se obtienen en la tabla adjunta. X es la distancia desde el foco emisor al lugar donde se percibe esa emisión, medida en kilómetros. Y fijaos que aparece un nuevo concepto. Bueno, en fin, el valor de estos coeficientes va muy asociado a la velocidad y va asociado a la distancia desde el foco de emisión. No es lo mismo a menos de 1 kilómetro o a más de 1 kilómetro. Y en cualquier caso, tiene mucho que ver el tipo de estabilidad. Veis que aparece hasta 6 tipos de estabilidad, desde la A hasta la F. D, la estabilidad D, corresponde a una estabilidad tipo neutra. Las estabilidades E y F son estabilidades